Es un gusto tener a Fernando Limón en la biblioteca Halperin Frisch para platicar de la exposición que tenemos a nuestras espaldas. Fernando Limón es científico social del Departamento de Sociedad y Cultura de COSUR, estudiante de la primera generación de la maestría, cuya tesis fue la primera en presentarse en 1995. Su memoria y perspectiva son puntos que seguramente enriquecerán esta exhibición de las primeras 30 tesis del posgrado, en el marco de la celebración de los 30 años de COSUR. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, por principio te comento, a la fecha tenemos 1,737 tesis, producto de nuestros programas de posgrado, registradas en nuestro catálogo del CIBE. ¿Qué se siente ser el autor de la primera tesis de COSUR? Se siente lo mismo que la 1737 que lo acaba de hacer, que es la grande alegría y satisfacción de concluir algo. Sin duda, nosotros sabíamos que éramos primera generación y ya cuando presentamos ya había la segunda. Entonces ya hay una noción de que vienen más. Esta sensación de estar como abriendo camino, contribuyendo con un proyecto que no era, digamos, el nuestro como academia, sino pues, en la visión del doctor Pablo Farías Campero, el doctor Manuel Parra, el doctor David Halperin, Miguel Ángel Vázquez, maestro, que coordinaban los departamentos acá, y de todo el equipo, pero que sí visualizaron un ECOSUR más o menos a lo que hoy tenemos después de 30 años. Así que se siente satisfacción. Sí, claro. Y bueno, ahora remontémonos a 1994. ¿Por qué el joven Fernando de aquella época eligió ECOSUR para hacer su maestría? Precisamente por la lógica de la transdisciplina. Yo estaba participando en un proyecto, un colectivo que discutía la pobreza y el medio ambiente, la interacción entre pobreza y medio ambiente. Y yo tenía ya para ese entonces 10 años trabajando en comunidades indígenas en la selva y en la frontera, haciendo investigación con las comunidades para detonar procesos de toma de conciencia organizativos que transformaran algunas cosas. Entonces se abre una convocatoria para una maestría que articulara precisamente aspectos sociales y ambientales. Me pareció idóneo para, digamos, profundizar el conocimiento y las estrategias de investigación. Okay. Bueno, tenemos aquí tu tesis, la muestro. Se titula La producción del café orgánico y la construcción de identidades en Ciscao, Chiapas. ¿Cómo surge el tema? ¿Ya lo traías? ¿Tenías trabajo previo? ¿Se fragua con el tutor? ¿Cómo fue la trayectoria de su desarrollo en aquella época de tu vida? Mira, yo estaba con un preproyecto para realizarlo en la selva. Debemos saber que nosotros iniciamos la maestría, se tenía programado para iniciar el 5 de enero, si no mal recuerdo, o el 4. Estamos hablando de enero del 94, el movimiento, la emergencia, la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí pasaban los aviones rasando y acá a menos de 2 kilómetros estaban tirando bombas. Y entonces eso era un contexto que estaba muy fuerte. Yo, por los vínculos, como acabo de decir, con las comunidades de la selva, tenía programado hacer mi tesis en la selva. Iba a empezar en el mes de febrero del 95, pero ahí es cuando se dio la que se llama traición de Zadillo, que por un lado estaba haciendo acuerdos de negociaciones de paz y por otro lado estaba girando órdenes de aprehensión contra comandantes y subcomandantes y las personas principales del EZ. Así que se hizo un cerco y yo estaba haciendo mi maleta, mi mochila para irme ya a la selva cuando se dio eso. Se cerró la puerta, cerró la posibilidad. Así que tuve que dar un giro, afortunadamente también porque yo ya había estado viviendo en la comunidad de Ciscao, fui para allá y rápido me aceptaron.
Pero lo que estaban haciendo, yo quería trabajar la relación cultura-naturaleza, el manejo de la naturaleza desde la perspectiva cultural indígena. Y al llegar a Tziscao, lo que había era un proceso de organización para la producción y venta de café orgánico. Entonces el tema de la producción orgánica fue la que requería de alguna manera mi atención, y por allá terminé yendo, y a la postre me hice socio de esa cooperativa, porque llegué a iniciar mi trabajo de tesis en una estancia larga de asumir la vida campesina de varios meses, y cuando llegué era el momento de la fundación de la organización con la que me quedé trabajando, así que la he acompañado a lo largo de todos estos años. Continúas ligado, ¿no? A Sí, esto, sí, porque sí. la siguiente pregunta era ¿cómo esa experiencia te ha servido como académico en tus siguientes etapas? Bueno, enormemente, porque como ya lo venía haciendo yo, el tipo de investigación que hago lo hago en vínculo con gente normalmente campesina, indígena, y las temáticas que vamos abordando es temáticas que de alguna manera cobran pertinencia, se hacen al diálogo, se hacen como en esa ocasión, ¿no? Pues lo que nosotros estamos es la producción orgánica. Ah, pues perfecto, pues vamos a trabajar sobre esas cosas. Y entonces mi vida está marcada por esa forma de hacer investigación transdisciplinaria, siempre considerando el conocimiento, la perspectiva de las familias y las personas con quienes trabajo, y además en una lógica de investigación participante, de investigación que contribuye a proyectos que ya de per se tienen las comunidades o los grupos, familias, como para asumir la vida, vivir la vida y transformarla ante situaciones que más bien son contrarias. Entonces es un tipo de investigación que ya me da perspectiva participante, crítica, militante, al lado de quienes plantean un proyecto alterno a las lógicas imperantes. Okay. Y bueno, a partir de esta experiencia que nos platicas, esta experiencia académica, regresamos a las primeras tesis. ¿Qué nos podrías decir de estas primeras tesis de posgrado? ¿A qué circunstancias o necesidades de entonces obedecieron los temas propuestos, ¿no? O sea, ¿qué representaba para Ecosur abordar estos temas? ¿Y qué representan hoy? Si son temas vigentes. Tenemos, entre algunos de los temas de estas tesis, hay temas de migración, de pesca, café, calidad del agua, agricultura silvopastoril, entre otras. En San Cristóbal, por aquí también en Chetumal se trataron temas de educación bilingüe, turismo alternativo, cuencas hidrográficas, desarrollo sostenible, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, nos acabas de hablar del contexto, ¿no? El contexto de la emergencia del movimiento zapatista, ¿no? Entonces, ¿cómo influyó también este movimiento o qué factores, ¿no? para abordar estos temas? ¿Qué representó para Ecosur? Bueno, claro que era un contexto de irrupción de la otredad negada. Es decir, los pueblos indígenas que eran negados, estaban totalmente marginalizados, emergieron, irrumpieron y tomaron su lugar en la sociedad como interlocutores necesarios, con su propia voz, su propia palabra, haciendo la construcción de sus proyectos de vida. Eso nos interpeló profundamente como academia, una academia bastante sensible acá, una academia diversa, que me parece que de alguna manera sigue representada en esos tres áreas que había antes: la dimensión de la naturaleza, lo biológico, por otro lado la cuestión de la producción, la cuestión económica, productiva, y por otro lado los aspectos humanos vinculados a lo social o a la salud. Entonces, nosotros nacimos como CIES, como la maestría era primero CIES, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, y como bien se está diciendo, en octubre de ese mismo año se transformó a Ecosur. Y al mismo tiempo había la otra institución que sí creo que existía, el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, que traía ya su propia trayectoria, que con el decreto la idea era hacer el Colegio de la Frontera Sur. Ya posteriormente se hicieron las otras unidades, Campeche, Villahermosa, y teníamos entonces San Cristóbal y Tapachula aquí en Chiapas. Entonces era un contexto
en una región indígena, en la gran región maya, en el sureste mexicano, una región pauperizada, oprimida, al grado tal que se dio el levantamiento indígena como un reclamo, como un ya basta, como bien se dijo, a tal circunstancia. Entonces, tengo la sensación de que todas las tesis empezaron a tener, porque tienen mucha sensibilidad y mucha atención a las circunstancias propias de la región. Incluso en términos de la diversidad biológica y cultural que hay acá. Yo creo que esto marca la pauta. Hasta la fecha, lo que se hace aquí son tesis e investigaciones con mucha sensibilidad. Y me parece que lo que estábamos ensayando en esa época era la atención a lo diverso disciplinariamente, a nutrirnos de perspectivas que no necesariamente provienen de la propia disciplina. Por ejemplo, yo soy sociólogo y trabajo producción orgánica, pues ese asunto de la producción orgánica per se como tecnología, pues le interesa a otras áreas, le interesa concretamente a la agronomía o a lo agroforestal. Pero ya estaba yo metiéndome en eso. Además me interesaba la relación con la naturaleza, por lo tanto tenía yo que tener la atención a la riqueza de la diversidad biológica. Yo te diría que los temas que empezaron a emerger y que están presentes en estas 30 tesis están en lo social. Ya hay aquí, mi acordeón, procesos organizativos y movimientos poblacionales. Esto ya estaba marcando. En esa época los movimientos poblacionales eran movimientos internos de Chiapas. No había al exterior de Chiapas y no había el atravesar Chiapas y por migrantes internacionales. Y la gente de Chetumal ya estaba trabajando temas específicos como educación bilingüe, turismo alternativo. Acá todavía no. En términos ecobiológicos, pues ya había siempre el deseo por conocer y conservar la biodiversidad, desde especies florísticas, faunísticas, insectos, etc. Y en las cuestiones productivas había ya mucho interés por el tema de lo alternativo, la producción orgánica, el control biológico. Esos eran, digamos, si vemos en las tres áreas, ya había intereses de mirarse. Pero había ya algunas tesis también que eran integradoras. Estábamos en la época del inicio del paradigma de la sustentabilidad. Entonces nos interesaba la sustentabilidad en la articulación precisamente de estos ejes, ¿no? Lo tecnológico económico, lo biológico y lo social. De manera que había tesis que se enfilaban hacia cuestiones de desarrollo regional, la cuestión de la integración cultura-naturaleza, cuestiones de tecnologías alternativas para sistemas de producción agro-silvopastoriles o de alguna manera ya mezclando lo diverso. Y la cuestión de usos de paquetes tecnológicos agrícolas y su impacto a la salud humana. Como vemos, había algunas temáticas que empezaban a enlazarse. Nosotros nos interesábamos por pescadores, por campesinos. A la postre, así como dije ya, la emergencia de las migraciones internacionales, hubo la emergencia nosotros ya estudiábamos género, ¿no? Teníamos ya la impronta de tener esta perspectiva, de la injusticia sobre la perspectiva digamos, la posición de las mujeres. Entonces, poco a poco se fue dando ya con el tiempo interés en grupos poblacionales como la comunidad LGTB, las mujeres, y la diversidad, digamos, poblacional, migrantes, desplazados, que son temas ahora que son muy fuertes, que nos están interpelando. Entonces, esta es una comunidad sensible que se deja interpelar y está poniendo atención a lo emergente, pero también es muy creativa y está dando pautas para lecturas nuevas. Yo creo, acabo de dirigir una tesis y una chica dijo, me vine a México porque México
está aportando perspectivas que me ayudan a trabajar a mí en la selva amazónica. Imagínate una selva con su diversidad cultural. Y le llamó la atención dos perspectivas, la de la biopolítica, la ecología política, Lev, Toledo, y la cuestión de los conocimientos culturales. Y ella ya sabía de lo que yo estaba produciendo. Ese es mi tema, es un aporte. Entonces, cuando uno siente que ha hecho teoría y que ha hecho aportaciones académicas que a la postre llaman la atención a gente de otros lugares para venir a entender desde dónde nació eso, qué es lo que está convocando a integrar y a ver, pues genera gran satisfacción. Solo por poner el ejemplo pues de algo que toca a mí, que ha nacido a la par de estos años vivido con las comunidades campesinas e indígenas, ¿no? La comprensión de su episteme, de su ontología. Entonces, estos aspectos transdisciplinarios que tocan el diálogo epistémico, pues ya son cosas que también están marcando las pautas para los intereses de la gente de ahora. Entonces, Ecosur tiene aportes sustantivos realizados acá. Qué interesante, ¿no? Este cruce de disciplinas desde el inicio y el desarrollo de Ecosur, y que lo ha marcado, ¿no? Y que lo hace único como institución, ¿no? Y por eso llama la atención de los estudiantes de fuera, ¿no? Entonces, cruce de disciplinas y de regiones, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, y pasando a otra cosa, ¿qué significa para ti? Estamos en la biblioteca. ¿Qué significa para ti la función de la biblioteca como estudiante que has sido, como profesor, como científico? Es muy claro que una biblioteca es una especie de pulmón o de corazón, ¿no? Inspiración, expiración, sístole, diástole. En la biblioteca necesitamos venir a brevar. Pero en la biblioteca está todo lo que hemos elaborado y producido, que está dispuesto y disponible para más personas, ¿no? Entonces es un lugar de fluidez, y al final de sorpresa, de encuentro, de nutrición, de diálogo. Y además, esta biblioteca es un corazón andando, por eso preferiría ponerlo como corazón más que como pulmón, por la calidad humana de la gente siempre. Prácticamente no hay tesis que no agradezca. Ustedes lo pueden venir a ver a las personas del CIBE por sus aportes fundamentales para el desarrollo de nuestras tesis desde siempre. Entonces es un corazón andando que nos nutre y nos permite la posibilidad del desarrollo de la actividad académica. Qué bonita metáfora, corazón. Así lo sentimos, latimos. Bueno, y ya mencionaste a los estudiantes, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías tú a los estudiantes que se acercan a consultar las tesis de posgrado? ¿Y cuál es su relevancia con respecto a otro tipo de literatura académica, de las tesis? Ecosur, precisamente por la multidisciplina, generó la posibilidad de tipos de tesis, ¿no? Una de la publicación de un artículo, fueron los primeros, era solo la producción de un artículo, y después tesis monográficas. Yo tengo el hábito confirmado, no es por hábito inconsciente, sino confirmado, de sugerir que le pongan todo corazón. Si hacen artículo, que la introducción y las conclusiones digan todo lo vivido, el gran aporte. Una tesis monográfica que sepan que sí va a ser leída. Cuando somos académicos, una tesis que después no dejas ahí, nadie lo lee, falso. Le diría a los estudiantes, completamente erróneo. Las tesis son necesarias, porque las tesis por excelencia son textos académicos que dejan ver un latín muy personal. Es una apuesta a aprender en la metodología, aprender a hacer ciencia. Entonces, pues para cualquier estudiante, ver una tesis es ver la posibilidad de lo que puedo alcanzar a hacer. Es sumamente motivador. Eso orienta, nutre, fortalece los procesos educativos, que son largos y a veces muy confrontantes, y sobre todo redactar. Entonces
redacten con el corazón, redacten lo que están pensando y viviendo, herédenlo, para que quienes vayan a leer tengan ese aprendizaje de lo que ustedes han vivido y de su experiencia. Qué bien, coincido. De hecho, cuando recibimos a los estudiantes, que llegan los nuevos estudiantes, ponemos una exposición de las últimas tesis. Y les interesa mucho, les encanta, les llama mucho la atención, y pues lógico, ¿no? Pues es lo que vienen a hacer, y las tesis son fundamentales, o sea, su interés por las tesis, ¿no? Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, no tenemos más preguntas. Ha sido muy interesante el diálogo. Un enorme gracias, una gratitud enorme a vos, a todo el equipo de CIBE, son espectaculares, por algo les queremos toda la institución muchísimo, les agradecemos tanto, y tener la certeza de que somos una institución que es requerida, por lo tanto le tenemos que echar ganas, tenemos que profesionalizarnos, pero a la vez humanizarnos. En la academia se discute mucho la idea de profesionalizarse, pero no trabaja mucho el humanizarse. El equipo de CIBE nos enseña a ser humanos en nuestro trabajo académico, y confío en que como institución podamos tener muchos años más de contribuir a la formación de personas, y a través de la formación de personas, pero a través de nuestras investigaciones colaborativas y pertinentes a los lugares que habitamos, podamos seguir siendo una institución necesaria que contribuya al bien, a la paz, a la justicia de todo tipo y al cuidado de la vida toda. Pues gracias a ti, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Seguiremos tratando de contribuir. Bueno, al final quiero hacer una invitación para el público que nos escucha, que nos ve, de que vengan a visitar la exposición. La exposición va a estar también virtual en la página web del CIBE, y pues sí, el CIBE eso intenta, ¿no? Contribuir, acompañar los procesos de investigación, y pues me gustó mucho esa metáfora del corazón. Intentaremos latir fuerte. De verdad. Gracias, Fernando. Gracias a vos, gracias. Gracias.